Bueno, la idea de este video es explicar un solo atributo de la personalidad, que es el domicilio. Como todos los atributos de la personalidad, el domicilio está fuera del comercio, es único, necesario, absoluto y vitalicio. Y ahí viene el problema, porque de entrada todos piensan y dicen, pero bueno, mucha gente tiene varios domicilios o desarrolla varias actividades en domicilios diferentes. Y analiza y dice, pero no todos necesariamente tienen domicilio, hay gente homeless que no tiene dónde vivir. Bueno, ojo, el concepto que nosotros manejamos de domicilio es una noción jurídica, es el del domicilio general, el lugar donde la ley estipula que usted debe cumplir con sus obligaciones, ¿no es cierto?, en el marco de lo que dice el nuevo código, saliendo un poco de la postura tradicional del código walesiano, que indicaba que era el lugar del asiento de la familia y del negocio de la persona. Entonces, el que es atributo de la personalidad es el domicilio general. El domicilio general puede ser a su vez legal o real. Cuando conceptualizamos esto en el código, vemos que el domicilio está actualmente con una modificación al viejo concepto de Vélez, indicando que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones de emergencia de dicha actividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué este concepto un poco distinto? Porque incluso parece ser que el codificador nos dice que el domicilio es el lugar del asiento del negocio y trae como correlato dos conceptos más, el de la residencia y el de habitación. Entonces, sepamos diferenciar cada uno. En el concepto de residencia estoy hablando de un elemento objetivo, ¿no es cierto?, de habitar en un lugar determinado con la intención de permanencia, ¿no es cierto?, que ese es el elemento subjetivo distinto al de habitación. En la habitación yo estoy, por ejemplo, en una casa de fin de semana o en un hotel ocasionalmente y tengo la poca intención de continuar allí. En cambio, el concepto de domicilio va más allá. Es el lugar, ¿no es cierto?, en donde tengo la residencia habitual, por un lado, y por otro lado, si ejerzo actividad profesional o económica, el lugar donde desarrollo esa actividad. En cuanto al concepto de domicilio general, el domicilio general puede ser real o legal. No se puede tener domicilio legal y real al mismo tiempo. Esto es muy importante que se tenga presente porque hay mucha confusión, sobre todo por lo que establece el artículo 74 cuando habla de domicilio legal, que nos dice: el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos. Y enumera funcionarios públicos, acá está la gran cuestión, tienen domicilio en el lugar de su trabajo, ¿no es cierto?, donde ejercen esa función pública. Los militares activos, el lugar donde presten servicios. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, con los que no se tiene domicilio conocido, lo tienen en el último lugar de la residencia, y las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. ¿Qué pasa? Ese domicilio legal es un domicilio forzoso, que se diferencia del domicilio real, que es de libre elección. Y ustedes me dirán, pero los militares tienen casa, los funcionarios públicos tienen familia y residen habitualmente y duermen en su casa y no en su familia. Y con su familia. Entonces, ¿qué ocurre? El concepto que nos interesa a nosotros y que es atributo de la personalidad es el domicilio en sentido general, el que es real o legal. Entonces, si son funcionarios públicos, si son militares activos, si son transeúntes, si son personas incapaces, como los chicos que tienen menores de edad, ¿no es cierto?, que tienen domicilio en el asiento del lugar de sus padres, tienen el domicilio forzosamente que establece el artículo 74. En cambio, si tienen domicilio, si no se encuadran en ninguna de estas figuras, van a tener domicilio general en el domicilio real. A su vez, cada uno de estos domicilios, el domicilio real y el domicilio legal, tienen diferencias. El domicilio real se caracteriza por ser de libre elección, ¿no es cierto? Las personas eligen libremente y en el marco de la Constitución el lugar donde puedan residir. A su vez es inviolable. Mientras que el domicilio legal es forzoso y de interpretación restrictiva, ¿no es cierto? Se debe cumplir ahí. Ojo, en la práctica los funcionarios públicos han tenido una vasta jurisprudencia que indica que no tienen domicilio en la práctica en el lugar de sus funciones, sino que lo tienen en el lugar del asiento de su familia a los fines de las notificaciones. Bueno, ¿cuál es la trascendencia y la importancia del domicilio? Que es el lugar
y el efecto, ¿no es cierto?, que nos interesa es el lugar y el asiento de la persona, ¿no es cierto? Es donde tenemos el lugar que nos otorga la competencia, es el lugar para nuestras notificaciones. Como futuros abogados es trascendental saber dónde notificar a las personas y saber cuál es su domicilio. Y a su vez, desde el punto de vista del derecho internacional, es el lugar donde tenemos la competencia internacional en virtud del asiento de esa persona. Tenemos que diferenciar a su vez el domicilio general del domicilio especial. Reiteramos, el domicilio general es el que es atributo de la personalidad, mientras que el domicilio especial no es atributo de la personalidad y es el elegido, según el sistema o el tipo de domicilio que tengamos, que tenemos como sede a los fines del cumplimiento de ciertas obligaciones. Hay un montón de tipos de domicilios especiales. El típico domicilio especial es el domicilio convencional. Y como los domicilios especiales no son atributos de la personalidad, carecen de las características propias de los atributos de la personalidad. Es decir, no hay necesariedad, no hay unicidad. Se pueden tener varios domicilios. Por ejemplo, una persona que tiene varios trabajos tiene múltiples domicilios laborales. O un sujeto que tiene un montón de inmuebles tiene varios contratos de alquiler con varios domicilios de sus inquilinos. Entonces, el concepto de domicilio especial es diferente al concepto de domicilio general y no comparte las mismas características. Pero es muy importante saberlo a los fines de clasificarlo en el momento de que exista un conflicto, a los fines principalmente de la notificación. Damos ejemplos. Domicilio fiscal es el lugar del asiento donde la FIP, ¿no es cierto?, presumirá que existimos a los fines de notificarnos todos los elementos pertinentes de nuestra relación tributaria. Domicilio laboral, donde trabajamos. Domicilio convencional es aquel en donde las partes de mutuo acuerdo convinieron que se iba a cumplir una determinada obligación. Lo trascendental y más importante de este tema, que está regulado en el código muy pocos artículos actualmente y que tiene mucha jurisprudencia, es que sepan que el domicilio general es el que es atributo de la personalidad y tiene los clásicos elementos de los atributos de la personalidad. Mientras que los domicilios especiales no son atributos de la personalidad, pero es muy importante que tengan presente la trascendencia de su conceptualización.